Estamos de regreso aquí en esta sala de análisis en la 4TV, su canal, y retomamos la pregunta para Germán. ¿Qué opinión tienes acerca del ejercicio de una dinámica como las mañaneras en nuestro país? Voy a tratar de no aburrirlos porque puedo decir muchas cosas. Es algo realmente, es un parteaguas en muchos sentidos. Entonces voy a tratar de tener cierto orden. En primer lugar, yo diría que es algo así como el ágora, ¿no? Es como el ágora de esta situación democrática rara, extraña, nueva en nuestro país, a la cual pues no estaba acostumbrado nadie. No teníamos seres humanos como presidentes de la República, sino gentes que eran producto de un spot, de una producción, ¿no es cierto? Y entonces de pronto tienes en la mañana un señor que dice buenos días y que a veces viene de buenas y a veces viene de malas y a veces trae un poco de catarro. Y si ustedes recuerdan, esto ha generado cosas muy graciosas, o sea, uno lo medita y dice, bueno, tiene sentido. Antes era absolutamente irrelevante ver si el doblez del pantalón o si estaba bien boleado un zapato, porque simple y llanamente era producto de una producción, de un spot que llevaba horas y horas en hacerse, decirse en mensajes que no solo se leían en teleprompter, sino que, insisto, eran parte de una producción, de una realidad montada. Y de pronto tienes esto y generan cosas tan simpáticas como que tengas grandes columnistas escribiendo páginas y páginas sobre si dijo esto o qué significó porque vio para acá o porque vio para acá. Al principio me parece que esto fue relevante. En segundo lugar, me parece que tiene mucha importancia el hecho de que Andrés Manuel López Obrador consigue lo que ya antes venía haciendo. Yo antes de que tomara posesión decía, va a ser esto como una aplanadora. Si el hombre desde la oposición y con los medios en contra podía marcar la agenda, continuamente marcaba la agenda, digo, bueno, desde la presidencia, pues sí, entonces evidentemente marca la agenda. Y no solo marca la agenda, sino además cambió todos los tiempos. Es decir, piénsenlo, los periódicos del día se volvieron irrelevantes, porque las noticias que estás leyendo en el periódico del día de hoy, pues si quisiste enterarte, ya te enteraste desde la noche anterior, incluso por la televisión y el radio, que ya es decir mucho, pero por las redes, ¿no es cierto? Pero lo que tienes que ver entonces es lo que está pasando en vivo, en ese momento, en la mañanera. Ante eso, la respuesta de los medios tradicionales, ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, pues ha sido muy graciosa, ¿no? Por ejemplo, este esfuerzo que trataron de hacer, decirle así, tienes tu mañanera, te oyen, pues te hacemos el feo y no vamos, ¿no? Entonces no vamos, no te preguntamos para que seas irrelevante. Y los que se hicieron fueron ellos, ¿no? Creo que ahí se explica mucho este ataque a periodismo, no diría sui generis porque está mal, nuevas formas del periodismo como los youtuberos o gente que está en algunos portales, que de pronto pues van ahí, hacen sus preguntas, que también, insisto, ¿no? Nos cuesta trabajo. Por ejemplo, el hecho de ver a una periodista que viene de Sonora, no recuerdo su nombre, pero que suele llevarse mucha gente en contra porque se levanta, toma la palabra, toma 3 horas, le discute el presidente y habla de algo que es realmente relevantísimo para 3 personas o 4 o 5 y no de interés nacional. Y cuando uno está a punto de enojarse, de decir, oye, estás hablando con el presidente de la República, ¿por qué preguntas algo tan particular? López Obrador le da la vuelta y lo vuelve un tema nacional. Es decir, convierte la agenda pública en eso, en pública. Yo quiero subrayar esto porque me parece que venimos de un momento terrible, no solo nacional, creo que tiene que ver con la cultura occidental en general, en donde hubo como un calcetín que se volteó al revés, ¿no es cierto?, en donde lo público se hizo privado y lo privado se hizo público. Es decir, tú podías estar en una conversación, incluso ahora, y será un tema relevante, importante, perfectamente discutible, cómo iba vestida fulana, tal artista, o de qué color tenía la ropa interior, y si tú dices, vamos a hablar de política, dices, no, de eso no hablemos, porque en eso nos vamos a pelear, dices, eso es privado, o sea, la cosa pública se había vuelto privada y lo privado se había vuelto público. Eso me parece que las mañaneras lo están revertiendo de una manera maravillosa. Creo entonces que es una herramienta no solo de comunicación, sino es una herramienta de gobierno, ¿no?
resultó muy curioso lo que decía Diego, ¿no? Que de pronto tienes a grandes vacas de la, pues yo no diría de la oposición, sino como del berrinche mediático, que van a tratar de poner en jaque al presidente y bueno, es patético el resultado y es patético para ellos porque el hombre realmente maneja muy bien las cosas. Y yo también quiero subrayar otra cosa, me parece los tiempos, a mí me parece que esto es genial. Yo recuerdo que todos los presidentes de la República que a mí me tocaron, tengo 56 años, eran señores que todo el tiempo salían de un lugar y entraban a otro hechos la mocha, ¿no? Corrían. Y estaban un momento y decían, no, es que la gente es importantísima y son hombres importantísimos y no tienen tiempo de nada. Y de pronto tienes un señor que tiene tiempo de todo y que dice, no, calmado, si hay tiempo, o mañana lo vemos. Y cambia el ritmo de las cosas y dice, hay tiempo para pensar, hay asuntos relevantes que debemos darnos tiempo para meditar y marca tiempos, ¿no es cierto? Recuérdenlo, o sea, antes era rapidísimo, todo no tiene tiempo, ¿no? Y como último punto de las mañaneras yo diría otro, que yo trato de ver todas las mañaneras y creo que desde el principio las veo en YouTube. Y entonces ahorita le preguntaba, oye, ¿las pasan en la tele? Porque yo hace años no veo la tele. Me dice, sí, las pasan en la tele. ¿Por qué lo pregunto? Porque tiene que ver esto con las sincronías, ¿no? Es decir, la gente a qué hora la puede ver, a qué hora no la puede ver. Realmente la información está ahí para quien quiera, ¿no? Y esto es verdaderamente inédito. El marcar la agenda, el volver la cosa pública, asunto público y de todos, es de veras potenciar un ágora. Y cuando no tengamos mañaneras, pues espero que continúen como un gran ejercicio, incluso después de que el presidente se vaya a su rancho, y después de eso, pues yo creo que quien continúe, pues sería casi suicida que no continuara con este ejercicio. Es una gran manera de hacer política, es una gran manera de mantenernos a todos en el mismo camino, ¿no? Yo creo que también yo creo que las mañaneras han mostrado lo que son la crisis actual que viven los medios de comunicación en México, por falta a lo mejor de publicidad oficial o de financiamiento que tenía antes, y es esta parte de que el periodismo ha decaído, ya no quedan ¿dónde quedan los grandes periodistas que había antes, ¿no? Ya solo nos remitimos a tal vez encabezados o noticias manipuladas, fragmentos tal vez de la mañanera manipulados, donde dijo el presidente tal cosa y pues, se hace un escándalo, ¿no? Mediático nacional. Yo creo que los medios de comunicación deben de entender que ya no estamos pues en los tiempos de antes, como dice el presidente, sino que todo ha ido cambiando. Ha venido cambiando no solo el ámbito político o económico o el aspecto social, sino la forma también en que debemos de ejercer el periodismo nosotros como medios de comunicación, y de que nos debemos a la gente, nuestro deber es dar los hechos tal cual están, no manipular la información.